Bienvenidos. Bueno, pues hoy tenemos un tema que quizá muchos conocemos porque yo creo que más del 90% venimos de la religión pues tradicional aquí en México, que es la Iglesia romana, ¿verdad? Venimos de ese trasfondo, la mayor parte. Ahora ya en este tiempo, bueno, pues ya hay un fluir nuevo, un fluir diferente, y hay nuevas generaciones que ya han nacido en cunas cristianas, pero a nosotros por lo general no nos tocó así. Entonces, pues por lo general nos llevaban al catecismo y nos enseñaban ciertas cosas, y entre de esas cosas que nos llegaron a enseñar estaba el credo. Entonces, pues nada más lo conocimos así como el credo. Pues te sabes el credo y ya era todo, ¿no? De hecho, en la actualidad, la Iglesia Católica Romana maneja dos credos, no sé si usted lo sepa, el credo niceo-constantinopolitano y el credo apostólico, que el credo apostólico es un resumen del otro, del credo principal, el niceo-constantinopolitano. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene un nombre tan largo? Bueno, vamos a ir un poquito a la historia. Jesucristo, que nació hace más de 2000 años, ¿verdad? Él vino a establecer la iglesia. No fue el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los padres de la iglesia, como también lo fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Y como lo fueron los primeros discípulos. Pero la roca fundamental del cristianismo se llama Jesucristo en español. En hebreo se llama Yeshua. Yeshua HaMashiach quiere decir Jesús el Mesías. Yeshua HaMashiach es Jesús el Mesías. Entonces, Jesús vino a establecer la voluntad del Padre Celestial, ¿verdad? A establecer la iglesia. Dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y cuando él habló de la roca, no estaba hablando de Pedro, porque a Pedro le dice Petros, y Petros quiere decir una piedrita, un guijarro. Y cuando dice sobre esta roca, él está hablando sobre la verdad que Pedro habló, la verdad que Pedro dijo, en la que Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, sobre esta verdad que tú estás hablando, yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? Porque en la Biblia podemos ver que la roca fundamental es Jesucristo, desde el principio hasta el final. Entonces, Jesús estableció a 12 apóstoles. Pero esos 12 apóstoles se fueron multiplicando, fueron haciendo discípulos conforme a la gran comisión que dejó establecida. ¿Cuál es la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones, por todo el mundo, ¿verdad? Enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Entonces, tenemos que Jesús fundó la iglesia, estableció a los discípulos, a los apóstoles, y ellos empezaron a correr por todo el mundo conocido de aquel tiempo y empezaron a llevar el evangelio por todas partes. Entonces, en aquel tiempo no existían los libros, no existía la Biblia como la conocemos hoy. Eran pergaminos, eran rollos, ¿verdad? Esos rollos que por lo general eran de piel de ovejita, ¿verdad? Eran de piel de animal que estaban tratados, y ahí escribían a lo largo de todos esos rollos, los enrollaban y así los mantenían, pero no los podían reproducir como se reproducen hoy los libros en las imprentas por miles o hasta por millones. Por cierto, quiero decirle que la Biblia es el libro que más impresiones ha tenido en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Ningún otro libro se ha impreso tantos millones de veces como la Biblia, ¿verdad? Fue el primero en imprimirse y ha sido el de mayor tiraje en el mundo. Bueno, entonces tenemos que en el mundo antiguo la gente caminaba, iba en mulas, en caballos, iba en animales, en carretas, en barcos,
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, las personas, como podían, se movían. Bueno, sí, gloria a Dios. Las personas como podían se movían y entonces llevaban el evangelio, pero no existían los libros. Entonces, ¿cómo podían ellos hablar? Pues en una forma manuscrita, ellos hacían copias, ¿verdad? Y decía, pues mira, vamos a copiar esta carta y llévatela. Pero entonces empezaron, no había un consenso, ¿sí? Hasta que en el año 325 después de Jesucristo, en el primer concilio de Nicea, empezaron a ponerse de acuerdo. Claro que hubo concilios antes, el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Al que asistieron los apóstoles. Pero en el concilio de Nicea empezaron a ver, ¿cómo vamos a establecer la fe? Tenemos que poner fundamentos a la fe, ¿verdad? Entonces, en el año 325 después de Cristo, en el primer concilio de Nicea, empezaron a ponerse de acuerdo. Y en el concilio de Constantinopla, en el año, así estamos bien, en el año 381 después de Cristo, ahí se terminaron de poner de acuerdo y ahí nació este credo. O sea, más de 300 años después del nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, este credo, por lo general, lo tienen las iglesias que creemos en la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué las iglesias que creemos en la Trinidad? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Resulta que la primera parte del credo dice, creo en un solo Dios, en uno, ¿verdad? Dios es uno, pero manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cosa que a mucha gente le cuesta trabajo comprender. Y no fue la excepción. En aquellos tiempos de aquellos concilios, había un hombre que nació en el norte de África que se llamaba Arrio. Entonces, él estableció una doctrina arriana en la que no aceptaba que Jesucristo era Dios ni que era el Hijo de Dios. Entonces, precisamente para contrarrestar esa doctrina, se estableció este credo, el credo niceo-constantinopolitano, ¿verdad? Entonces dice, creemos en un solo Dios. Ahora, a los judíos también les costó trabajo creer en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en Deuteronomio decía que Dios es uno. Decía, oye Israel, Jehová tu Dios es uno, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces a los judíos se les hacía muy difícil el concepto de que Dios, Yahweh o Jehová es el nombre en griego y Yahweh o Yahvé el nombre en hebreo, ¿sí? Entonces se les hacía muy difícil el concepto de que Dios pudiera tener un hijo, ¿verdad? Pero lo dice la Escritura que Dios engendró a su propio Hijo, el Padre engendró a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo es la palabra de Dios. Jesús es el Verbo divino que se hizo carne. Amén. Entonces, tenemos que, primeramente dice, creemos en un solo Dios. Y lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y luego dice, Padre. Bueno, Jesús nos enseñó a llamarle Padre a través de la oración del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando les dice, ustedes van a orar así, de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces, nunca los judíos se habían referido a así como el Padre, sino como era el Dios, el Señor, era Hashem, Adonai, el Shaddai, como estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Pero el Padre, y se les hacía irreverente que Jesús le llamara Padre a Dios, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos que en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú
cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿verdad? En el versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y en el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos escudriñando el credo niceo-constantinopolitano. Luego dice: creemos en un solo Dios Padre todopoderoso. Todopoderoso. Génesis capítulo 17, versículo 1, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso, que todo lo puede. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? También en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él se nombra a sí mismo el Señor Todopoderoso. Y mira qué hermoso que tú y yo seamos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por sus hijos? A ver, ¿alguien puede decir sí o no? Todo lo puede. Él es todopoderoso, ¿sí? Esta es una de las características del Padre Celestial. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, y vosotros me seréis. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿sí? Y en Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿sí? Entonces, esta es una de las características. Entonces, tenemos que el credo se trató de hacer un consenso, de unificar, ¿verdad? La creencia cristiana en el año 325 y en el año 381 después de Cristo, ¿sí? Entonces dice: creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: y creó Jehová Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Dice: de todo lo visible y lo invisible. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga: todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, ¿sí? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios lo creó para Él. Tú fuiste creado para Dios. Tu vida no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Ahora, pero como Él es un caballero, Él te dice: te doy la oportunidad de que tú elijas, de que tú escojas y que tú decidas si tú vas a vivir la vida a tu manera o la vas a vivir en obediencia a mi palabra. Entonces, cada quien elige cómo vivir su vida, ¿verdad? Pero lo que sí te digo es que si la eliges vivir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, entonces tú vas a vivir en la voluntad perfecta de Dios y te va a ir bien y vas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina, pero también lo bendice y lo prospera. Amén. Entonces, queremos estar en la bendición de Dios, seamos hijos de Dios y no seamos bastardos, porque el bastardo no tiene paternidad, no tiene el padre que le está diciendo: corrígete,
haz así, haz de esta manera, haz de esta otra. Amén. Entonces, que estemos en la corrección de Dios es una bendición, porque cuando estamos en la corrección de Dios, Él nos libra, Él nos salva del infierno, ¿sí? Entonces dice, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, un solo Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, ¿verdad? Aquí está estableciendo la palabra de Dios, que solamente hay un Padre, un Señor Jesucristo y también, como lo vamos a ver más adelante, un Espíritu Santo, ¿sí? Y de Él procede todo. Él estuvo en el principio creando los cielos y la tierra, ¿sí? Con el poder de su palabra, Él creó los cielos y la tierra, creó las estrellas, el universo y creó al ser humano. Todo lo hizo, dice que lo hizo bueno en gran manera, ¿sí? Porque Él quería regocijarse haciendo una creación sobrenaturalmente hermosa. Y puso al hombre para administrar toda esa creación, ¿verdad? Como rey de toda esta creación, para que pudiera administrar toda la creación. Lo puso a trabajar en el huerto del Edén, pero el hombre falló y entonces fue necesario enviar un Salvador. Y Jesucristo se hizo hombre para venir a cumplir lo que el primer Adán no pudo hacer. Lo cumplió Jesús con su obediencia, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, dice Efesios capítulo 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿sí? Mateo capítulo 27, versículo 54, dice que el centurión que estaba crucificando a Jesús, dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios, ¿sí? Cuando vieron las señales tan grandes, tan poderosas que se manifestaron, porque dice la Escritura que los muertos salieron de las tumbas cuando Jesús entregó su vida. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, cosa que jamás había sucedido en la historia de Israel. Y esto los asombró, los asustó, porque el velo del templo estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Cualquiera que entraba a la presencia de Dios moría. Solamente el sacerdote podía entrar un día al año en la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad? Y si no entraba completamente libre de sus pecados, entonces moría. Por esa razón se espantaron, porque dijeron, se rompió el velo del templo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el centurión enterró la lanza en el costado de Jesús, dice que penetró y salió agua y sangre de su corazón. Entonces, al rasgar la piel, se rasgó el velo del templo, porque el templo en sí estaba simbolizando al mismo Jesús. El atrio, la carne, el lugar santo, el alma, el lugar santísimo, el espíritu. Pero ahora el templo te está simbolizando a ti, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Por esa razón, tú debes de vivir en obediencia al Padre Celestial. Si tú eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está viviendo en ti. Imagínate qué privilegio que el Espíritu Santo vive en ti, hermano. Amén. Esto es para gozarse, para regocijarse, para decir gloria a Dios, aleluya. Yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en mí. Qué privilegio, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo vive en ti, no vas a hablar malas palabras, no vas a hacer malas cosas, ¿sí? Vas a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, Hijo único de Dios. Entonces aquí el centurión vio que ciertamente al ver cuando que se oscureció, hubo tinieblas, cuando murió Jesús como hombre,
¿verdad? Entonces el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18 también dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, cuando nació a través de María, que vino en forma de hombre, vino a dar a conocer al Padre Celestial. Solamente Moisés había estado en la presencia de Dios en el monte Sinaí. El pueblo no quiso estar ahí en su presencia, no quiso estar en la presencia, ¿verdad? Entonces, pero Jesús nos lo vino a revelar. Y esto es más importante que la información que tú puedas tener de Dios. Cuando tú le dices, Señor, revélame al Padre. Eso es lo que sucedió con Pedro cuando decía Jesús, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres el profeta, que eres Elías, que eres Juan que resucitó. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y solamente Pedro contestó y dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso que a ti te revele verdades ocultas, preciosas y tremendas que están escritas en la palabra de Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú deseas, realmente anhelas, tienes hambre y sed de Dios, de buscar su presencia, cuando no te importan las horas que estás pasando en la presencia de Dios, tú te estás regocijando, te estás deleitando en la presencia. Entonces viene la presencia de Dios, te quebranta, te hace llorar, pero también te muestra secretos. Dice la escritura, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No dice me quedaré callado, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínate qué privilegio que Dios te muestre cosas grandes y ocultas que tú ni yo podemos conocer, pero que al Padre le da en su gloria y en su soberanía y en su voluntad el deseo de dártelas a conocer a ti, porque tú eres su hijo, tú eres su hija, te ama, Él te ama de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Eso era como para darle un aplauso a Dios, la verdad, oiga. Yo no quiero, hermanos, yo no quiero una congregación muerta. Yo no quiero una congregación toda entumida. Yo no quiero una congregación que esté adormilada por la religiosidad, por el legalismo. Hermanos, yo quiero una congregación viva, y más que yo, la quiere mi Padre Celestial. Él quiere una congregación viva de santos y de santas que manifiesten el poder de Dios en estos tiempos, que se muevan en el poder del Espíritu Santo, que tengan hambre y sed de la palabra de Dios, que jalen la presencia del Padre Celestial, que digan, Señor, no te dejo ir hasta que me bendigas, como dijo aquella mujer del flujo de sangre, que dijo, se agarró del borde del manto de Jesús y salió virtud de Jesús, y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Señor, todo el mundo te está empujando porque dices, ¿quién te tocó? Porque yo sentí que salió virtud de mí. La multitud, todos lo empujaban, pero solamente una mujer jaló para su milagro y fue sana después de 18 años de flujo de sangre. ¡Wow! ¿No es eso un gran milagro? ¿No vienes por un milagro? Pues ahí está, jálalo. No te importe desvelarte, no te importe que tal vez no comiste por estar en la presencia de Dios, pero estuviste en la presencia de Dios y se te reveló como el Padre amoroso que quizá no has tenido. Gloria a Dios. Necesitamos una congregación viva, hermanos, una congregación avivada por el fuego del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Bueno, dice, entonces es el Hijo de Dios, amén. El unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Y si tú te vas al principio de este libro, vas a ver que es el Génesis. Y dice, y comienza con las mismas palabras, bueno, casi las mismas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Entonces, en el principio, Jesús estuvo con él desde el principio, nacido del Padre antes de todos los siglos. Juan 16, 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez os dejo el mundo y voy al Padre. ¿Sí? Salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy nuevamente al Padre. Así, tú y yo salimos del Padre también, ¿sabías eso? Salimos de Dios y estamos aquí, pero aquí se decide hacia dónde vamos a ir. Jesús estaba bien seguro a dónde regresaba, que regresaba con el Padre. Y yo espero que tú estés seguro a dónde vas, porque si no, pues más bien hay que orar y decir, Señor, que se arrepienta, ¿verdad? Para que puedas tener la seguridad de que va nuevamente al cielo, al Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice, Dios de Dios, luz de luz. Juan capítulo 1, versículos 4, 5 y 9. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la luz. Él es la luz. Ahora, hay diferentes tipos de luz, ¿sí? Tenemos la luz eléctrica, que es una luz artificial. Tenemos la luz del sol, que es una luz natural. Amén. Pero Jesús es una luz espiritual. En el mundo espiritual hay luz y hay tinieblas, ¿sí? Entonces la luz espiritual es una luz eterna, que no necesita un foco de donde está emanando la luz. Por ejemplo, aquí necesitamos focos, lámparas. Aún las estrellas son focos naturales. El sol es un foco natural, ¿verdad? De ahí procede la luz. Sin embargo, como Jesús es la luz, dice la Escritura que cuando ya todos los tronos se hayan sometido a Jesucristo y el postrer enemigo será la muerte, cuando la muerte ya se haya sometido completamente, ¿verdad? Aunque ya fue vencida en la cruz del Calvario, pero que se haya sometido completamente, entonces cuando todos los principados y potestades se hayan doblegado ante el Señor Jesús, entonces el Señor Jesús los va a entregar al Padre Celestial y estaremos con Él. Y dice que estaremos en la presencia y que no habrá sol ni habrá luna. ¿Por qué? Porque no será necesario, porque la luz de Dios será lo que ilumine tu vida, mi vida y todo lo que haya en ese ámbito celestial. Amén. Qué hermoso que será la luz de Dios la que nos ilumine y no la del sol o la de la luna, la de las estrellas o la de una lámpara que se funde. Gloria a Cristo Jesús. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Y yo te quiero decir que esta es una verdad eterna, ¿sí? Las tinieblas no prevalecieron. Tú estás viendo que ahorita está aumentando la maldad. Sin embargo, con todo y eso, viene el momento en el que la maldad será derrotada, será vencida. Cuando el anticristo sea vencido, cuando todo lo que se opone a Dios sea vencido. Y entonces dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. En pocas palabras, Dios te está dando el final de la historia aquí. Te está diciendo que al final, Dios es el que vence y es la luz, es el bien el que vence y no es el mal. Amén. No son los narcos, no son los sicarios, no son los políticos corruptos, no es el coronavirus, no es ninguna pandemia, no es nada de eso, no es la muerte, no es nada de eso. Es el bien, es Dios, es Jesús en su reino sempiterno.
Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Entonces tenemos Dios de Dios, luz de luz. Bueno, Juan capítulo 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie en la humanidad dijo estas palabras. No las dijo Buda, no las dijo Mahoma, no las dijo Alá, no las dijo nadie, ¿verdad? Solamente Jesucristo, ni siquiera María las dijo. Jesús fue quien dijo estas palabras. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Así que entonces, ¿quieres llegar al Padre? Pues el único camino se llama ¿quién? Jesucristo. Amén. Dice, Dios verdadero de Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso dice que Él es la vida. ¿Sí? ¿Quieres tener vida en abundancia? Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. ¿Quieres tener vida en abundancia? Necesitas someterte a los principios de Jesucristo. Dios es bueno, Dios es fiel. Él no quiere ningún mal para ti. Él es en este tiempo, porque dice que cuando de nuevo vendrá, vamos a tener salvación en Jesucristo. ¿Sí? Jesús es el arca. En la Biblia dice que será como los días de Noé. Noé tuvo que edificar un arca para entrar y poderse salvar con su familia y con todos los animales que se metieron ahí. ¿Sí? Entonces en él dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Entonces ahorita es como los días de Noé, que hay mucha maldad. ¿Y quién es el arca en este momento? Es Jesucristo. Tenemos que estar dentro de Jesucristo, ¿sí? Para poder tener esa protección sobrenatural. Amén. Dios verdadero de Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5, bueno, ya lo vimos. Engendrado, no creado. Salmo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesucristo fue engendrado, no creado. Ahora, usted podrá decir, bueno, sí, fue engendrado a través de la Virgen María. Sí, como hombre fue engendrado a través de la Virgen María. Pero antes de que naciera como hombre, Jesús fue engendrado en el vientre del Padre Celestial porque Él tiene la capacidad para dar a luz. ¿Sí? De Él salió toda la creación. El mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, los seres humanos, todo salió de Él. Porque como Jesús es la palabra, el Padre habló la palabra, dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Sepárense las aguas de las aguas, y se hizo la expansión, se hizo la atmósfera, ¿verdad? Emerja la tierra y descúbrase lo seco. Y apareció el continente, un megacontinente que después se disgregó en varios continentes. Un continente que después los hombres le pusieron Pangea, ¿verdad? O Gondwana. Y entonces empezó a emerger la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando estaba Dios hablando, el Padre, ahí estaba la voz, estaba la palabra, Jesús. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba la Trinidad trabajando, ¿verdad? Día a día, cada uno de los días de la creación.
de la misma naturaleza que el Padre. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es la misma naturaleza. Jesús y el Padre es la misma naturaleza. Entonces Jesús nos vino a enseñar a que si nosotros recibíamos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros creíamos en Él como el Mesías, como el Salvador, Él nos daría la vida eterna y nos haría sus hijos. Entonces Él nos viene a transferir la identidad del Padre Celestial para que tengas un Padre amoroso. Amén. ¿Cuántos quieren un Padre amoroso? Todos necesitamos un Padre amoroso. Amén. Ok. Dice: por quien todo fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. Ok. Dice que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por tu salvación y por mi salvación, bajó del cielo. Amén. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen. En Isaías capítulo 7, versículo 14, cientos de años antes de que naciera Jesús, ya el profeta Isaías estaba profetizando, estaba diciendo que concebirá la Virgen un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, que esto quiere decir Dios con nosotros. Amén. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y luego dice, también hay otras escrituras en Mateo capítulo 1, versículo 18, y en el 20, en el 22, 23, en Lucas capítulo 1, versículo 35, también habla sobre el hecho de que María dio a luz un hijo, ¿verdad? De una manera virginal. O sea, María era una jovencita que estaba desposada con José. O sea, habían tenido una parte del matrimonio, pero todavía no vivían juntos, porque conforme a la tradición judía, José tenía que ir y trabajar para hacerle una casa a María y que pudieran vivir ahí en esa casa. Entonces, la primera parte del matrimonio ya estaban comprometidos, pero cada quien viviendo en su casa. De pronto, María tuvo la visitación del ángel Gabriel, ¿verdad?, del arcángel Gabriel, y le dijo que iba a concebir un hijo, el Mesías, el Salvador, y bueno, pues le dijo: pues, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Eso quiere decir, yo no he tenido una relación con ningún varón. Dice: pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre ella, sembró una semillita en su vientre, ¿verdad?, virginal, y entonces María concibió virginalmente al Hijo de Dios. El Padre Celestial necesitó de un vientre escogido para que ahí naciera el Redentor de la humanidad. Amén. Ok. Después María, ya una vez casada con José, tuvo otros hijos. O sea, Jesús tuvo hermanos y hermanas también, conforme a lo que dice la Escritura. No es el tema, en otra ocasión lo veremos, pero ahorita sí les puedo decir eso, que Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero él fue el primogénito. Por lo tanto, como era primogénito, tenía que ser consagrado a Dios. Por eso él no se cortaba el cabello. Tenía el cabello largo porque era consagrado. Era nazareo conforme al rito judío, pero también era nazareno porque era Jesús de Nazaret. Por Nazaret, el pueblo, ¿verdad?, donde vivía. Entonces, dice: y se hizo hombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a ver la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Está interesante el asunto?
¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, está refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, que Jesús, siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina. Jesucristo no vino aquí a la tierra desde el momento en que nació, desde el momento en que fue engendrado, no fue engendrado como Dios. Él se despojó de su deidad y vino como hombre, porque era necesario que como hombre venciera a Satanás y que satisfaciera al Padre Celestial con la obediencia, cosa que el primer Adán no pudo hacer. Amén. Bueno, entonces dice, se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Mateo 27, versículos del 11 al 35, Marcos 15, Lucas 23 y Juan capítulo 18, versículos 28 al 19. Juan capítulo 18, versículo 28 y capítulo 19, versículo 18. ¿Sí? Aquí nos hablan de que Jesús fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos. Vamos a ver, como son muchas escrituras, solamente vamos a ver una. Mateo capítulo 27, versículos 11 al 35, aunque son varios versículos. Mateo 27. Versículo 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Verdad? Y entonces después ya narra el hecho de que Jesús es sentenciado a muerte y después dice aquí que padeció por Poncio Pilato. En el versículo 27 en adelante dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban de Jesús, ¿verdad? Diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea, hicieron un escarnio de Jesús, ¿verdad? Le hicieron un juicio falso, lo acusaron falsamente, lo traicionaron y después pues los soldados lo empezaron a golpear, lo latigaron, le dieron 39 latigazos que le desgarraron la espalda y después lo aventaron sobre la cruz, lo clavaron a la cruz. Era el castigo más vil que un ser humano podía tener. Y todo eso lo vino a pasar por amor a ti y por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Amén. Entonces, esto está tremendo. Gloria a Dios. Dice, padeció y fue sepultado. Gracias. Mateo capítulo 27, versículo 30 y 31. Mateo 27, 30 y 31. No, perdón. No, 57 al 60. 57 al 60. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña,
Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aquí es cuando Jesús es sepultado, ¿verdad? Dice, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 6. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la peña y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Diga, ha resucitado, ha resucitado. ¿Sabe por qué le digo que diga ha resucitado? Porque el diablo no quiere oír esas palabras. Pero Jesucristo resucitó y está vivo. Él ya no está en la cruz del Calvario. Él ya no está en ese monte Gólgota, que quiere decir de la calavera. Él está sentado a la diestra. Y le digo una cosa, usted misma está sentada con Él, juntamente con Él a la diestra del Señor Jesús. ¿Sabía eso? En los lugares celestiales. O sea, usted tiene una trascendencia gloriosa en Cristo Jesús. Por eso debemos de cuidar la salvación. Por eso debemos estar apasionados por Cristo. Usted no puede tomar el cristianismo a la ligera. Amén. Gloria a Dios. Dice, y está sentado a la derecha del Padre. Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Vea que todo esto tiene sustento bíblico. ¿Sí? Ok. Dice, de nuevo vendrá con gloria. Mateo 24, 30, Marco 13, 26, Daniel 7, del 13 al 14 y Apocalipsis 1, 7. Mateo 24, 30, vamos a ver. Y Marco 13, 26. Marco 13, 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre, ¿verdad? Que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mateo 24, 30. También dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ve cómo coinciden las Escrituras? Dice, para juzgar a vivos y muertos. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Ya estamos terminando. Para juzgar a vivos y muertos. Uno de los fundamentos que vamos a verlo más adelante en otras clases es acerca de los rudimentos de la fe. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 2 dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todos estos son parte de los rudimentos de la fe, cosas que nosotros necesitamos saber para que no le engañen a usted, para que no le digan. Ahora, si usted le dice, no, espero que yo tengo mi Biblia católica, diga, con la Biblia católica también dice lo mismo. Amén. Dice lo mismo. Así que usted no se preocupe. Dice, para juzgar a vivos y muertos. Y por último, dice, y su reino no tendrá fin. Amén. Aleluya. Su reino no tendrá fin, o sea que será un reino sempiterno, por siempre. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16.
Primera de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Qué quiere decir imperio sempiterno? Que es por siempre, es para siempre. Su imperio es eterno. Amén. Ok. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ya vimos esta escritura, ¿verdad? Que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras versiones dice aleteaba sobre la faz de las aguas, ¿sí? Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es lo que está diciendo aquí. Dice, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, esto es lo que vimos. Y que habló por los profetas. Son varias escrituras, pero aquí vamos a mencionar solamente una. Vamos a hablar, Primera de Samuel 19:20, en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Primera de Samuel 19:20. Dice así la escritura. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Amén. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 también. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los dos, habla de que el Espíritu Santo habló a través de los profetas y sigue hablando a través de los profetas. Amén. Dice, creemos en la iglesia. Pues Mateo 16:18. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el infierno no prevalecerá contra la iglesia. El infierno no le puede hacer a usted nada si usted está en línea con Dios, porque usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ok, entonces
dice, creemos en la iglesia que es una. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces es santa. Primera de Corintios 1, 2. Dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A los que en dónde? ¿En qué lugar? Hello. Despierte, amigo. A ver, ¿por qué la iglesia es santa? Porque Jesús la santificó, amén. Ya estamos terminando, no sé, usted tranquilo, ¿sí? Entonces, es santa, es católica. A ver, aquí yo quiero llegar a este punto crucial. ¿Por qué es católica la iglesia? No estamos hablando de la iglesia romana, la que tiene su sede en el Vaticano. ¿Sabía eso? Estamos hablando que católico quiere decir universal. La palabra católico quiere decir universal. Amén. Entonces no tiene nada que ver con romano. Romano es otra cosa, católico es otra cosa. ¿Por qué es católica? Porque si usted recuerda la clase que yo di de la Gran Comisión, Jesucristo nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el asunto. ¿Sí me explico? Esta iglesia, la comisión que tiene es de evangelizar, afirmar, discipular y enviar. ¿Sí? Podemos enviar gente. De hecho, nosotros hemos apoyado económicamente a una chica que está en Pakistán, que va a todo el lejano oriente. ¿Por qué? Porque se está enviando a otros países. ¿Sí me explico? La iglesia católica no quiere decir que tiene que ser forzosamente la iglesia romana. La iglesia católica es una iglesia universal. Eso quiere decir, eso significa, es una palabra griega, ¿verdad? Y eso quiere decir. Entonces, en ese sentido, nosotros no es que estemos profesando el catolicismo romano, estamos siendo en ese sentido católicos de que estamos yendo a alcanzar a otra gente. O sea, hay un llamado a ser universales, a no quedarse encerrados en cuatro paredes. Amén. Y dice, y apostólica también. En Efesios capítulo 4, versículo 11 está el gobierno de la iglesia, que dice que Jesucristo mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Quizá haya gente que se pone como apóstol, pero eso no quiere decir que no existan los apóstoles en la actualidad. En la actualidad hay apóstoles. Unos fueron los apóstoles del Cordero, que eran los que andaban con Jesús, pero estos son los apóstoles de la actualidad. Amén. Entonces, así como existen los apóstoles, existen también los pastores, existen los maestros, existen los evangelistas, porque son los 5 ministerios de la iglesia. Ok. Dice, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. En Marcos capítulo 1, versículo 4, dice que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de los pecados. Amén. Dice, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, está diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente al cielo en las nubes, ¿verdad?
Entonces, todo esto es lo que creen todas las iglesias que creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes no creen en esto? Bueno, los judíos o las iglesias que son unitarios. Nosotros somos trinitarios. ¿Por qué somos trinitarios? Porque creemos en la Trinidad. Los que son unitarios no creen en la Trinidad, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero no que es una persona. En fin, con esto yo quiero terminar. Pero se trata de que los jueves estamos dando una enseñanza para que usted aprenda, para que no lleguen a tocarle a la puerta y traten de convencerle y que usted tenga bases firmes. Ahora, ¿quiere usted que yo le dé estos apuntes? Yo se los puedo dar, ¿verdad? En la próxima o el domingo ¿cuántos quieren apuntes de estos? ¿Alguien le interesan los apuntes? ¿Sí? Bueno, yo se los traigo, ¿verdad? Véngase el domingo, yo se los traigo, ¿sí? Para que los lea, para que tenga las escrituras, ¿sí? Y sepa por qué estamos haciendo las cosas, por qué estamos creyendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido y oramos por todos los que están aquí presentes. Levante sus manos. Señor Jesús, hoy hemos tratado el tema del credo. Y Padre, te pedimos que aumentes la fe de cada persona que nos está viendo a través de internet y que los que están aquí presentes. Te pedimos, Señor, que aumente su fe, dales hambre y sed de tu palabra, guárdalos en el hueco de tu mano, cuídalos como la niña de tus ojos y Padre, trae sanidad, liberación, fortaleza, restauración y avivamiento a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu los llene ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalos, Espíritu Santo, llénalos, satúralos con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.